Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una edición más de su programa El Globalista por Televisión Integral. En esta ocasión vamos a analizar los levantamientos en Libia y su repercusión en Medio Oriente. Para esto me acompañan mi amigo Omar Hernández Hola, ¿qué tal, amigos? y mi amigo Jaime Allende. ¿Cómo van? Ahora, Jaime, platícanos, ¿qué es lo que provoca este levantamiento en Libia? Mira, Juan Pedro, lo importante de Libia, tal vez a diferencia de otros países, es que fueron muchos factores que se conjugaron en un solo tiempo. Empezando con cómo llegó Gaddafi al poder. Dio un golpe militar con unas ciertas tribus, de donde él predominantemente es de la región de la ciudad de Sabah. Entonces, en Libia se da un contexto de que el país está dividido históricamente entre la monarquía que cae bajo Gaddafi y bajo otras tribus que todavía hasta el día de hoy siguen apoyando la monarquía que alguna vez fue disuelta por él. Entonces es un tema muy complejo en mucho tiempo que se ha dado en un proceso poco a poco de un efecto dominó. Entonces tenemos diferentes tribus en una lucha de poder y principalmente ahora con lo de Túnez y con lo de Egipto rebotó en Libia. Entonces muchos rebeldes de la parte como ciudades de Benghazi, que son los principales focos de rebeldía ante el régimen, decidieron aprovechar este momento y copiar el modelo. Tomar las redes de internet y otras comunicaciones que nunca se habían usado en el mundo árabe y aprovecharon este choque, impartar. Porque siempre habían sido rebeldes, pero nunca habían tomado la decisión de comunicar todas las regiones y golpearlo el régimen al mismo tiempo. Entonces, ¿esto cómo se puede ver reflejado? En una intención de por fin darle un régimen que lleva prácticamente desde 40 años. Es uno de los regímenes más largos de toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Y Gaddafi sigue aferrado al poder. ¿Qué causó esto? A diferencia de otras revoluciones como fue la de Egipto, que fue relámpago, Libia se dividió en dos frentes, causando que esto ya no sea una revolución, sino una guerra civil, con frentes muy estratégicos y donde ahora los rebeldes tienen ciertas ciudades estacionadas y que están tratando de tomar Trípoli, la capital. Hablabas al principio de las tribus que apoyaron a Gaddafi para llegar al poder. Ahora, la sociedad civil que está atacando a Gaddafi, ¿qué papel están jugando estas tribus en contra de esta sociedad civil? ¿Siguen apoyando a Gaddafi? ¿Ya cambiaron de postura? Platícanos, sociedad civil contra las tribus. Mira, las tribus de Gaddafi todavía mantienen cierta tendencia a apoyar al régimen. Así, lo interesante es que la sociedad civil se ha disparado, en el sentido de que ahora han tomado frentes ciertos sectores de la sociedad en apoyo a qué quieren, continuar con el régimen o dislocarlo. En ese sentido, es fundamental el papel que han tomado los jóvenes profesionistas de Libia, que han decidido luchar por un régimen más democrático, liberarlo y derrocar a Gaddafi, que ha sido un ferviente dictador con una mano de hierro, en el sentido de que ha puesto a muchos familiares en puestos de poder y se han vuelto ricos con esto. La corrupción en Libia es rampante y eso ha generado mucho descontento, con muchos sectores de la sociedad. Las tribus, obviamente, como están muy acaparadas con el poder, prefieren a ciertos sectores de Gaddafi y otras han decidido voltearse y apoyar a los rebeldes. Ahora, hay dos conflictos que surgieron en Medio Oriente antes que el de Libia. Claro. Primero en Túnez, después en Egipto. ¿Qué cosas en común encuentras tú entre estos tres levantamientos? Hablas de una población joven, hablas de medios de comunicación no tradicionales. Claro. ¿Qué otras cuestiones, o profundizando más en estas, qué impacto ha tenido una, otra y ahora Libia? ¿Cómo están afectando unas a otras? ¿Qué similitudes encuentras tú? Es el tema de los regímenes prácticamente. La sociedad civil está luchando por libertad y ha decidido organizarse de forma efectiva y las manifestaciones, a diferencia de muchas otras que se habían levantado antes, es que ahora son masivas. Son niñas, son mujeres, son todos los sectores de la población que están apoyando un movimiento muy grande. Y es por eso que se dio en Túnez y ahora en Egipto, donde se convocaron millones de personas a marchar.
La diferencia con Libia es que ese resultado no fue tan práctico porque rápidamente se conjugaron en frentes y de ser una revolución que pudo haber acabado de forma muy rápida, se transformó en una guerra civil muy brutal. Y Gaddafi ha tenido el poder suficiente de mantener suficientes militares a su propio mando y que hayan bombardeado a la sociedad civil. Muchos de ellos, ante la iniciativa de atacar gente inocente, decidieron voltearse para los rebeldes. Pero Gaddafi todavía tiene un poder férreo, cosa que no se dio tanto en Egipto, donde el mismo ejército decidió en un momento apoyar las demandas ciudadanas. Y eso es una gran diferencia entre ambos. ¿Qué similitudes o qué diferencias encuentras tú entre Mubarak y Gaddafi? Primero que nada, tendremos que considerar todo el efecto de los regímenes que han sido muy duros, censitarios y muy autoritarios, en el sentido de que siempre han bloqueado el avance de los jóvenes, que son un gran porcentaje de la población en estos países. Aunque hayan tenido cierto control del petróleo y de otros recursos, no han podido darles y entregarles un poder político, que es justamente donde estos gobiernos autoritarios se han agarrado. Entonces, tenemos las grandes similitudes en que en el norte de África se están dando que estos gobiernos están colapsando lentamente. Háblanos un poco, en Libia se habla de Trípoli, se habla de otras ciudades. ¿En dónde están las tribus? ¿En dónde está Gaddafi? ¿Cuáles son las ciudades importantes a tomar en cuenta dentro de Libia? Principalmente se podrían hablar de 4 grandes ciudades: Trípoli, la capital, y Sabah, que son de Gaddafi, Misrafá y Benghazi, que son de los rebeldes. El tema ahora central en este momento en términos militares es Misrará, donde es un frente muy cercano a Trípoli, pero donde Gaddafi ha acercado a la ciudad y los rebeldes mismos le han pedido a la comunidad internacional que intervenga a favor de ellos, o si no se puede dar, que como ellos mencionan, el ejército de Gaddafi entre y haga una masacre en esa ciudad. Entonces es muy importante para los rebeldes asegurar ese lugar y avanzar hacia Trípoli y tomar la capital. ¿Cómo ves la postura de Gaddafi, el ejército de Gaddafi? ¿Qué tan fuerte lo ves? ¿Qué tan probable es que pierdan esta ciudad muy importante en la rebelión? Gaddafi hizo mención que él sería como un gran mártir. Entonces estamos hablando de alguien que determinadamente va a pelear tal vez hasta la muerte, quizás. No, porque de haber huido ya lo hubiera hecho. Ahora mismo Libia es un país destrozado y donde el conflicto armado se ha levantado desde una manera muy rampante y dramática. Ya se pueden hablar de cientos de muertos y quién sabe cuántos más puedan ser. Entonces Gaddafi por el momento está determinado a matar para aferrarse de su poder. ¿Alguna diferencia que pudiéramos notar con Egipto, que ya lo mencionabas, es el ejército, la postura del ejército a apoyar a su dictador? Claro. En Egipto, como ya nos decías hace un momento, el ejército rápidamente se alineó con la sociedad civil. ¿Es diferente en Libia? ¿Podemos esperar algo diferente en Libia? ¿Qué está sucediendo con el ejército que ahorita está protegiendo a Gaddafi? Yo creo que ese es justamente el tema central, la postura del ejército, porque de no haber apoyado a la sociedad civil en Egipto, Egipto los hubiera podido sofocar y la revolución hubiera terminado en mucha sangre. En cambio en Libia se dividieron los rangos militares y es por eso que hay una guerra civil. Tienes 2 bandos muy armados y que están determinados a pelear por poder. En el caso de Egipto fue muy rápido porque el ejército con el poder ha decidido apoyar a la sociedad civil y el régimen autoritario cayó y tuvo que huir de Egipto. En Egipto, con este problema más bien con esta situación del ejército apoyando a la sociedad civil, podemos hablar incluso de un golpe de Estado, ¿no? Sí. En Libia, por lo que comentas, la situación es diferente. ¿Tú qué opinas? ¿Va a haber un golpe de Estado en Libia o simplemente, eventualmente, se acabará el conflicto? Esa es una pregunta muy interesante porque la pregunta radica en hasta qué punto
los generales van a querer seguir con la matanza. ¿Algún día determinarán darle la vuelta a Gaddafi y ellos mismos unirse con los rebeldes? Esa es la gran pregunta. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿hasta dónde llega la lealtad para matar a los ciudadanos de uno mismo? Una excelente respuesta que nos has dado. Hay que preguntarse una cosa. ¿Cuál va a ser la postura del ejército? ¿Qué va a ser diferente en Libia respecto a Egipto? Vamos a un corte y regresamos.